Muy buenas noches, amigas y amigos. Gracias por estar aquí una vez más en su página de YouTube, Cuentos de Terror para antes de ir a dormir. Les habla su amigo y servidor, Sheriff Christoph, y esta noche traigo para ustedes un relato que habla de aquellas cosas que simplemente suceden por alguna razón. Esta noche, desafortunadamente, vamos a abordar un tema muy álgido, un tema que hasta hoy día duele para la Ciudad de México. Definitivamente hablaremos de muerte, de desolación, hablaremos de angustia, de miedo, de un hecho real, algo que marcó un antes y un después en la Ciudad de México, algo que la conmocionó en su totalidad, un fenómeno de la naturaleza que no tuvo piedad de los habitantes del entonces Distrito Federal, algo que acabó con nuestra fe y nuestras esperanzas, al menos por un momento. Los más viejos ya lo sabemos. Aquel día, aquella mañana fatídica del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de proporciones catastróficas azotó la Ciudad de México, destruyéndola en gran medida, derrumbando hospitales, derrumbando escuelas, acabando con la infraestructura que nos mantenía, calles dañadas, personas atrapadas bajo los escombros, cuerpos irreconocibles, la angustia de los familiares buscando a sus seres queridos, ya sea entre las ruinas, en los puestos de socorro que pusieron los médicos de una manera improvisada, o en el gran anfiteatro que se había convertido el estadio de béisbol del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que alguna vez fue el estadio de los Diablos Rojos, ahora era un sitio destinado a almacenar los cuerpos de aquellos desafortunados que perdieron la vida en aquel jueves negro, en aquella mañana que cambió la historia de nuestra ciudad. También en algún momento voy a hablar de ese lugar de la Ciudad de México que en aquel entonces era el estadio de béisbol. Pasó de mano en mano, fue demolido y fue convertido en lo que hoy es el centro comercial Parque Delta. Y es categóricamente uno de los sitios más embrujados de México. Pero lo que nos absorbe hoy, la historia que nos trae aquí ahora, es que vamos a hablar de una mujer, que no lo digo de una manera despectiva, pero era una mujer común y corriente, solo que ella tenía un don, un regalo de Dios o de la naturaleza o qué sé yo, algo que ella no pidió y que seguramente nadie querría tener. Porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente, ella tenía el don de ver cómo morirían las personas cercanas a ella, cómo morirían amigos, familiares, conocidos. Y la primera vez que supo eso fue a los 7 años. Ella pudo ver claramente cómo uno de sus tíos fallecía en un accidente de autobús, como si fuera una visión de esa película Destino Final, solo que muchísimos años antes. Ella pudo ver cómo el autobús salía del camino, caía a una barranca, pudo ver cómo la cabeza de su tío golpeaba contra las piedras al caer, cómo los pasajeros salían expulsados por las ventanas de aquel transporte. Ella vio todo antes de que sucediera. Y sucedió. Horas después, alguien llegó a la casa de la familia de esta chica, de esta mujer, que en la vida real se llama Juanita Herrera. Hasta su nombre es algo común. Y llegaron a avisar que su tío había fallecido.
Le describieron la situación a la madre de Juanita y coincidía exactamente con la visión que Juanita había tenido horas antes del fallecimiento de su tío. Triste y lamentable. Pero siguió sucediendo. Después ella vio cómo iba a morir una maestra de su escuela y la maestra murió exactamente en las mismas condiciones en las que ella lo había visto. Después fue un amigo, después fue un tío, después fue una persona que nadie creería que pudiera morir porque era una persona joven, era una persona fuerte, era una persona ejercitada, pero murió tal como lo había descrito Juanita. Se había quedado dormido y ya no despertó. Eso era imposible para una persona joven y fuerte. Sin embargo, sucedió y siguió sucediendo. Lo malo es que Juanita no podía hacer nada para evitar que estas muertes ocurrieran. En primera, si tú llegas con una persona y le dices, oye, siento que tal persona va a morir de esta manera porque lo vi en un sueño mientras estaba haciendo cualquier actividad, nadie te va a creer. Ese era el caso de Juanita. Con el tiempo se acostumbró a que nadie le creyera y simplemente ocultó este don que tenía. Simplemente lo guardó en lo más recóndito de su mente y de su alma, porque sabía que si lo decía, la gente la tomaría por loca, la gente escaparía despavorida de su lado. Se había convertido como una agorera de la mala suerte y nadie la quería cerca. Pero fue creciendo. Llegó un momento que se cambió a vivir de lo que era Chimalhuacán a la colonia Pensil en la Ciudad de México. Consiguió un empleo. Ella era personal de limpieza en una bodega donde se almacenaban suministros del Hotel Regis. Así que ella casi no tenía contacto con los huéspedes, lo cual estaba bien porque de cierta manera eso la mantenía alejada de estas visiones, la mantenía alejada de saber lo que iba a pasar. Su única compañía de cada noche era su radio, donde ella llegaba, cada que ella llegaba a trabajar, sintonizaba una estación que se conocía como el fonógrafo, que pasaban música de antaño, música de tríos, música de boleros y toda esa clase de música, ese género de la década de los 50, de los 40. Era su única compañía y era todo lo que ella necesitaba. Sin embargo, la noche del 18 de septiembre, para amanecer 19 de septiembre, las cosas cambiaron drásticamente para Juanita. Ella estaba limpiando una de las áreas cuando de repente una de las visiones, la más aterradora de su vida, se hizo presente en su mente. Se empezó a tejer y ella empezó a ver cómo las paredes del edificio crujían y se abrían. Y el primero en caer al vacío era el encargado de las habitaciones, esa persona que traía la llave maestra. El piso se hundía bajo sus pies y él caía metros y metros hacia abajo. Después Lola, una de las del personal de limpieza que se encargaba de las habitaciones durante el día, por cierto, en aquel momento estaba embarazada, ella veía como una de las calderas reventaba y acababa con su vida. También veía a Andrea, que era una de las gerentes de piso, sujetarse a la cornisa de la ventana para después caer, llegar a la banqueta y hacerse trizas. Veía cómo el edificio comenzaba a incendiarse, veía cómo las llamas empezaban a apoderar de todo, cómo los turistas se envolvían en sábanas y trataban de escapar de aquel infierno. Todo era confusión en su mente. Pero las visiones continuaban. Después vio al licenciado Rodríguez, cómo la cafetera le caía encima y le quemaba toda la piel y le desprendía los pedazos de la dermis, de la cara con esa temperatura. También vio a Fermín, que se encargaba del mantenimiento general de la plomería, de la electricidad de aquel lugar,
Lo vio caer al sótano y encajarse las varillas que finalmente acababan con su vida, cuando una losa pesada le caía encima, terminaba de arrojarlo hacia el vacío. En otro momento vio a Eréndira, otra de sus compañeras, tratando de correr cuando el pasillo se rompía debajo de sus pies y ella caía. Vio a Ángela en el elevador, tratando de aferrarse a algo, tratando de no caer, pero el elevador inclementemente caía hasta el último piso, caía hasta la parte más baja, se hacía trizas, escuchaba los gritos de dolor. Juanita no podía soportarlo más, pero esto apenas iba comenzando. Ella podía ver cómo el botones del edificio, esa persona que estaba en la calle casi siempre, en ese momento se le había ocurrido entrar para pasar al baño y el sismo lo sorprendía ahí dentro, acabando con su vida cuando una de las ventanas, al romperse, hizo que uno de los vidrios se le clavara en la garganta. Él vio sus últimos estertores, ella vio su agonía, cómo se llevaba las manos al cuello tratando de aferrarse a la vida, pero era imposible porque la vida se le estaba yendo en ese momento. También vio a Connie, la chica de la recepción que contestaba los teléfonos. Ella quizás se llevaba la peor parte porque una de las traves, una de las columnas se desprendía y le caía encima y la partía en dos. Era aterrador. Juanita se llevó las manos al pecho. No podía creer lo que estaba viendo, no podía pensar siquiera en decirles porque nadie le iba a creer. Pero el juego macabro continuaba. Más y más compañeros caían al vacío. Comenzó a escuchar los gritos de los huéspedes. Gente que se quejaba, gente que pedía ayuda, gente que salía envuelta en polvo, con sangre en el rostro, en las manos. Personas en un estado de confusión terrible porque no sabían lo que estaba pasando. Ella lo vio antes de que sucediera. Era el Regis. Todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos, con las horas, a las 7:19, eso se volvería realidad. Pero aquello apenas iba comenzando. Ella se vio a sí misma parada enfrente, sobre la acera de Bellas Artes, viendo cómo sus compañeros trataban de saltar por la ventana. Algunos intentaban salvarse de esa manera, pero caían al vacío y después las rocas caían encima de ellos, cables eléctricos que se despegaban de sus lugares de origen y que caían también al vacío, electrocutando a las personas, incendiando todo lo que estaba a su paso. Y Juanita simplemente podía observar todo desde la calle, desde la acera de enfrente, sin poder hacer nada. Por un momento ella pensó en tratar de advertirles, en hacer algo por sus compañeros, por sus amigos, por su familia de trabajo, por sus hermanos de labor. Pero se dio cuenta de que la magnitud del problema la rebasaba, porque en las mismas visiones comenzaron a expandirse y a generar una imagen más grande, más amplia de lo que sucedería. Vio los hospitales caerse, vio los médicos cubiertos de sangre, vio el restaurante Superleche venirse abajo, sepultando a todos los que estaban dentro. Escuchó los gritos aterradores en su mente. La imagen no la dejaba en paz. Ella comenzó a llorar porque sabía que aún así, aún teniendo la información, nada podía hacer por salvar a alguien. Nadie le creería. Eso ya era una costumbre en su vida. Finalmente las visiones se detuvieron. Ella pudo ver la ciudad envuelta entre el polvo que se levantaba de las edificaciones caídas, entre el humo de los incendios, entre el ulular de las sirenas de ambulancias. Ella lloraba amargamente porque sabía que en cuestión de unas horas
toda esa visión iba a ocurrir. No le quedó de otra. A las 7 de la mañana, Juanita apagó su radio, guardó por última vez sus utensilios de cocina, sus utensilios de labor, discúlpenme. A las 7 de la mañana, Juanita colgó su uniforme por última vez en el cubículo donde le correspondía. Apagó su radio y lo tomó con gran tristeza. Sabía que ese día todo iba a cambiar. Mientras ella salía por la puerta de servicio, también pudo ver cómo sus compañeros, aquellos que había visto horas antes morir, estaban entrando para enfrentar a su destino. Estaban llegando a su centro de trabajo creyendo que sería un día más. No lo fue. Antes de apagar su radio, se escuchó la voz del locutor en el fonógrafo diciendo: buenos días, es 19 de septiembre de 1985, vamos con las noticias, cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos. Espero que tengan un día muy hermoso y muy gratificante. Los acompañamos aquí en el fonógrafo. Vaya sello que le dio el locutor a esa mañana. Juanita salió del edificio, cruzó la calle y justo como lo había visto en su mente, la muerte había iniciado su fiesta macabra. La tierra empezó a temblar y los edificios comenzaron a caer. Lo demás es historia, mis amigos. Pero ustedes platíquenme en los comentarios, ¿creen que haya personas con este don o alguno de ustedes tienen este don? Tal vez no ver las imágenes directamente, sino presentirlas, sentir lo que va a ocurrir antes de que suceda. Y bueno, mis amigos, un cuento más, una historia más, un relato más. Les deseo una excelente noche. Gracias por estar aquí. Volveremos con más dentro de poco, pero les recuerdo que el terror nunca termina. Muy buenas noches.